En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 29 de enero del 2026. Queridos hermanos, el próximo 2 de febrero es la fiesta de la presentación de Jesús. Cada niño primogénito varón debía ser presentado a Dios en el templo 40 días después del nacimiento, como sagrado, consagrado a Dios, perteneciente a Dios, y por él se ofrecían 2 tórtolas o 2 palomitas. Se puede decir que aquel rito fue como el ofertorio de la misa de la vida de Jesús. El Sagrado Corazón de Jesús y el corazón inmaculado de su madre estaban representados por las 2 pequeñas palomas. ¿Qué origen tuvo aquel rito? Tantos siglos antes, cuando Dios liberó el pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, le dio indicaciones de cómo debía celebrar aquella primera Pascua de la historia. Cada familia debía sacrificar un cordero y poner su sangre sobre las puertas de las casas como signo de pertenecer a Dios, porque a medianoche pasaría el ángel de Dios haciendo justicia y moriría cada primogénito de los egipcios opresores. Así, a medianoche no hubo casa de los egipcios, empezando por la del faraón, en que no se llorase un muerto. Y el faraón convocó a Moisés y a Aarón para que inmediatamente los israelitas se fueran de Egipto. Por fin. Por eso todo varón primogénito era sagrado, era de Dios, y en su lugar ofrecían el sacrificio de 2 pequeñas palomas. También nosotros debemos pedir cada día, en particular en esta fiesta, que nuestra Madre Santísima nos vista de Jesús como hizo Rebeca con su hijo Jacob. Lo revistió con la ropa de su hermano Esaú, para que su padre lo confundiera con él y le diera la bendición reservada al primogénito. Así, la misión de María como corredentora y medianera es revestirnos de Jesús como ella, y de presentarnos con él al Padre. El 2 de febrero sea nuestra presentación al Padre en el templo de su divina voluntad. Y no es casual que hace 31 años, el 2 de febrero de 1995, ese día el Señor quiso dar este signo de la sangre del Cordero de Dios con las lágrimas de sangre que lloró una pequeña estatuita de la Santísima Virgen, la Reina de la Paz, procedente de Medjugorje. Yo había ido allí y compré la estatuita para una familia que me la había pedido. Sangre del Hijo en las lágrimas de la Madre, sangre de él y de ella. Este hecho extraordinario ocurrió en el jardín de esa familia de mi parroquia, cerca de Civitavecchia, en la provincia de Roma. Fue la primera de 14 lagrimaciones que vieron miles de testigos, y por último el obispo, que reconoció el signo sobrenatural. Estas son cosas que ya muchos de ustedes supieron. El Papa Juan Pablo II comentó el hecho diciendo: si la Santísima Virgen llora, debemos consolarla. Como dice el Evangelio, a la vista de la ciudad, Jesús lloró sobre ella. Jesús lloró sobre Jerusalén, porque los responsables de la nación y de la religión no habían acogido la luz y la misericordia del Señor. Por eso, después de la misericordia, llegó la justicia y el castigo. Lloró por la situación del pecado, del cual no quisieron arrepentirse y convertirse. Así ahora nuestra Madre nos muestra con sus lágrimas ahora las de entonces al pie de la cruz, la corredentora unida al divino Redentor, y nos pide la verdadera conversión y el regreso al Señor mediante la oración, los sacramentos y la penitencia. Lo está pidiendo en todas sus apariciones en el mundo. En particular la pedía ya desde hacía 14 años en Medjugorje. Ahora ya han pasado más de 44.
y nos lo pide porque su Hijo va a regresar como Rey, pero antes se necesita encontrar suficientemente formado y preparado su reino, y al mismo tiempo tiene que purificar el mundo, en primer lugar su Iglesia, que aparece agonizante por estar invadida por el mundo. Así vemos cómo las tinieblas aumentan de día en el mundo y también en la Iglesia. Ya lo había dicho el Papa Pablo VI en 1970. Dijo: el humo del demonio ha entrado en la Iglesia a través de ventanas que habrían debido estar abiertas a la luz. De hecho, la fe ha desaparecido en una gran parte de los que aún se dicen cristianos, y con la fe parece que también falta el buen sentido y la razón, y esta pobre humanidad ha entrado en un estado de locura colectiva. Es la hora de las tinieblas espirituales, que un día serán los 3 días de tinieblas físicas profetizados, representados por las 3 horas de agonía de Jesús en la cruz. Como lo dice el Evangelio, era mediodía cuando el sol se eclipsó, y vinieron las tinieblas sobre toda la tierra hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se abrió de arriba a abajo. Nos había avisado el Señor diciendo: debemos cumplir las obras de aquel que me ha mandado mientras es de día. Luego viene la noche cuando ninguno puede ya obrar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Jesús también ha dicho: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y dice: ¿acaso no son 12 las horas del día? Si uno camina de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero si camina de noche tropieza porque le falta la luz. Y dice: todavía por poco tiempo la luz está con vosotros. Caminad mientras tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. El que camina en las tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tenéis la luz, creed en la luz, para ser hijos de la luz. Por eso es que la fiesta de la presentación de Jesús es llamada también la Candelaria, y la liturgia indica que nosotros, hijos de la luz, con nuestras lámparas encendidas, debemos salir al encuentro del Señor, que viene como la luz del mundo. En esta fiesta debemos presentarnos con Jesús y con María al Padre Divino, para repetir con ellos: heme aquí, oh Padre, que vengo para hacer tu voluntad. El Señor nos dice: venid a mí, vosotros todos, que estáis cansados y oprimidos, y yo os aliviaré. Al menos nosotros démonos cuenta, en este momento más que nunca, del tiempo que vivimos y a dónde estamos yendo. Y ahora, hermanos míos, tratemos por un instante de no pensar en nosotros mismos, sino en el Señor. Probemos a elevarnos, por así decir, unos metros sobre nuestro pequeño mundo individual y también familiar, para ver en panorámica la entera humanidad, qué es lo que busca, en quién confía y a dónde está yendo. En medio de poco más de 8.000 millones de personas, somos privilegiados del Señor, sin ningún mérito nuestro, por la luz de la fe que nos permite comprender el proyecto del amor infinito de Dios y de la respuesta de amor que le debemos. Llega la hora del juicio, de que el Señor encienda la luz. ¿Quién está dentro y quién está afuera? La separación de la verdad de la falsedad, de quien ama la verdad y quien prefiere su propio yo. Las familias deben orar, si es posible juntas, volver a los sacramentos,
confesión y Eucaristía y cultivar su fe, si quieren sobrevivir, porque el mundo ahora es peor que aquel del tiempo del diluvio y de Sodoma y Gomorra. El Señor ha dicho: no creáis que yo haya venido a traer paz en la tierra. No he venido a poner paz, sino una espada, porque he venido a separar al hombre de su padre, a la hija de su madre, a la nuera de su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Por eso debemos poner el verdadero orden dentro de nosotros. En primer lugar Dios y la verdad, después viene el prójimo, en el amor del Señor, según su voluntad. Esta situación de tinieblas espirituales, de pérdida de la fe y de pecado, se ve en particular en las familias. El demonio ha dicho en varios exorcismos que su proyecto es destruir a los sacerdotes y a las familias para vencer su guerra contra Dios. Y hay tantos que lo ayudan en eso, que tienen la misma idea y el mismo deseo. Por eso es que Jesús, al comienzo de su vida pública, hizo su primer milagro en la boda de Caná, en la fiesta de un matrimonio, cuando nacía una familia. Y al final hizo la entrega total de sí mismo en su última cena, realizando su último y más grande milagro, la Eucaristía y el sacerdocio. Empezó con una familia y terminó instituyendo el sacerdocio. Quiso participar con su madre en aquella boda, en realidad para santificar con ella la familia que nacía, para llevar de nuevo la familia al orden, a su puesto y a la finalidad para la que Dios la había formado al crear al hombre y a la mujer. Y lo hizo convirtiendo el agua en vino, por intercesión y mediación de su madre. El milagro lo hizo él, pero no lo habría hecho sin la intervención de ella. María es, por tanto, presentada como la medianera de todas las gracias. Pero luego, en la última cena, convirtió el vino en su sangre, primero en la Eucaristía y después en la cruz, pero no lo habría hecho sin la participación de ella, la corredentora unida al Redentor. Por tanto, la presentación de Jesús en el templo llevado por su madre, las palabras proféticas del anciano Simeón que se referían a los dos, dijo: y a ti también una espada de dolor te traspasará el alma. Y el ofrecer las dos pequeñas palomas que representaban su sacrificio anticipaban el cumplimiento de la redención sobre el Calvario. Era necesario que al vino de la sangre de Jesús, que le había dado su madre, se uniera el agua de las lágrimas de María para celebrar la primera misa, porque eso era el Calvario. Por tanto, esos dos momentos de la vida de Jesús, su presentación en el templo y su primer milagro en la boda de Caná, que culminan en el tercero, en su sacrificio en el Calvario, muestran cómo Jesús ha querido con él a su madre, María, corredentora y medianera de todas las gracias. Jesús ha querido que su encarnación y la redención se cumplieran gracias a ella. Para encarnarse, el Verbo ha querido la colaboración de María. Por tanto, en cada cosa de su vida y de su misión de Redentor, ha querido la participación activa de su madre. No separe el hombre lo que Dios ha unido. No es bueno que el hombre esté solo, ha dicho Dios, ante todo de su Hijo, así como dijo de Adán, y como antes aún había dicho: no es bueno que mi amor esté solo. Por eso todas las penas inmensas de su corazón, Jesús las siente en el corazón de su madre, y él dice: en esta primera herida, la primera que está es mi madre querida. Oh, cómo se desbordaba mi corazón, en mi corazón el suyo,
traspasado a causa de mis penas, y sentía en lo vivo todas las heridas que lo traspasaban, y viéndola morir sin morir a causa de mi muerte, yo sentía en mi corazón la amargura y la intensidad de su martirio, y sentía las penas de mi muerte que sentía el corazón de mi madre querida, y mi corazón moría con ella. Así que todas mis penas, unidas con las penas de mi mamá, superaban todo. Era justo que mi Madre Celestial ocupara el primer puesto en mi corazón, tanto en el dolor como en el amor, porque cada pena sufrida por amor mío habría mares de gracias y de amor que se derramaban en su corazón traspasado. Mis queridos hermanos, que la corredentora nos ha dado la vida, y por su mediación materna, con ella nos llega cada gracia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.